Hay una voz dentro de ti que siempre ha querido ser escuchada, pero la hemos ignorado por mucho tiempo. Lo que callamos, lo que reprimimos, lo que nos negamos a sentir, se convierte en bloqueos, en emociones atrapadas, en enfermedades del alma. Pero cuando finalmente escuchamos lo que el alma grita, la transformación comienza. Bienvenidos a Lo que el alma grita, un espacio donde exploraremos historias, terapias, libros y experiencias que nos guiarán en este viaje de sanación y despertar. Soy Catalina Bejarano y te acompaño en este camino, porque cuando el alma habla, la transformación comienza. Bienvenidos a Lo que el alma grita, el podcast. El día de hoy les cuento que les tengo una invitada súper especial y este tema de verdad que les va a encantar. Además, porque es un tema que tiene que ver con nuestro bolsillo, con el dinero, con esa parte financiera que muchas veces nos vemos afectados. Por eso invité a una persona que tiene todo el conocimiento. Es una persona que es contadora pública. Ella se llama Alexandra Monedero. Bienvenida, Alexandra. El día de hoy me encanta poder tenerte aquí. Yo sé que hoy vamos a compartirles información de mucho valor porque todo lo que tiene que ver con dinero es energía, son emociones y además toda esta parte que tú ya conoces, lo que son los números, organizarnos. Y bueno, yo creo que vamos a tener mucha información. Tomen lápiz y papel porque aquí van a sacar muchísimos tips. Y les voy a lanzar la primera pregunta para que me empiecen a comentar en el podcast. ¿Qué es para ustedes la energía? ¿Cómo es esa energía con el dinero? ¿Cómo ven el dinero realmente? ¿Como una persona masculina, femenina? ¿Qué relación tienen? ¿Será que es una relación muy seria? ¿Será que es una relación de Distante. amor? Bueno, vamos a ver qué nos comentan hoy en el podcast porque realmente esto tiene mucho que ver de cómo les está yendo actualmente. Pero no voy a seguir hablando yo, vamos a escuchar a nuestra invitada del día de hoy. Alexita, bienvenida. Primero que todo, nos encantaría conocerte un poquito. ¿Tú de Gracias, dónde mi Cata. vienes? Bueno, yo feliz de estar en este espacio, de verdad que no me imaginé hacer un podcast contigo por todos los temas que hemos venido viendo a lo largo pues de que iniciaste con él, pero nada, agradecida y esperemos pues que toda la información que vamos a entregar acá sea de valor para todas las personas y que la aprovechen y como dijo Cata, pues tomen lápiz y papel. Bueno, les cuento un poquito de mí. Alexandra Monedero, mucho gusto, contadora, tengo 38 años, soy de aquí de la ciudad de Cali. Y a lo largo pues de toda mi vida laboral he trabajado siempre en la parte contable, así que digamos que como dice Cata pues he estado relacionada todo el tiempo con los números, con las finanzas, con el bolsillo y bueno, ya en esta otra etapa pues ya venimos a ver algo más interesante que es esa relación que tenemos con el dinero, como decía Catalina, y cómo nos vemos con él, cómo nos está yendo, cuál es el éxito que estamos teniendo con nuestras finanzas y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Pero mira que tú empezaste a descubrir también que parte de la relación con el dinero tenía que ver con la parte emocional, porque anteriormente eso no lo veías, o sea, tú como contadora, números, facturas en las empresas, y hace más o menos cuánto, un año, un poco más de un año, empezaste a darte cuenta que también la parte emocional tenía mucho que ver y ahí y empezaste a Total. estudiar toda esta parte, Sí, ¿cierto? exacto, sí. La verdad, pues en la carrera obviamente uno está enfocado solamente en ver números, en estados financieros, en declaraciones de renta y toda esa parte, pero pues nunca te detienes a ver como que el dinero y la relación que tienes con él va mucho más allá de los números y es de esa parte interna de cómo estás tú, cómo te encuentras, cómo te sientes y que de esa misma forma eso se va a ver reflejado en nuestras finanzas y en cómo manejamos el dinero, si nos va bien con él o no, cómo estamos económicamente. Y sí, yo creo que más o menos hace un año fue que empecé como con todo ese tema
No sé realmente, no recuerdo cuál fue esa situación particular, pero pues he estado como adentrándome en toda esta parte emocional, espiritual, de sanación y pues nada, sorprendida porque allí empezó el tema del dinero y de que el dinero era una energía, que todo dependía pues de la relación que teníamos con él y cómo nos habían criado desde pequeños con el dinero. Y pues la verdad eso sí me sorprendió bastante porque nunca me había detenido como a analizar el dinero desde esa parte. Bueno, por lo menos en mi caso, porque la idea es que aquí las personas empiecen a identificar qué sucedió en sus vidas. En mi caso particular, yo vengo de una ciudad pequeña, de Buga, y nosotros, nuestra familia, no era una familia adinerada. Realmente no nos faltó nada, pero tampoco era que el dinero sobrara. Vivíamos en la casa familiar de pues, lo que son los abuelos, con muchas personas, varias personas. O sea, yo recuerdo en esa casa que por lo menos éramos mínimo 10 los que vivíamos allí. Bastante. Y un solo baño, ¿no? Y Dios. un solo baño. ¿Qué hacían nuestros padres? Porque yo viví con mis primas, con mis primos, salían a trabajar. Entonces, por eso te digo, Ujú. realmente digamos que no hubo escasez, pero tampoco hubo abundancia, Abundancia. ¿ya? Y ahí empecé, ahora que ya estudio todo esto, me empecé a analizar cuáles eran las creencias que empecé a recibir. Porque el primer paso para que nosotros empecemos a sanar nuestra situación financiera es identificar cuáles son esas creencias que traemos primero desde la niñez Y que no lo sabíamos. y que no lo sabíamos. En mi caso, por ejemplo, escuché que había que trabajar duro para tener dinero y efectivamente ellos salían, trabajaban duro y al final, pues tampoco es que sobrara más de la cuenta. Que el dinero no caía de los árboles. Yo creo que esa la hemos escuchado muchos. Otra creencia que escuché era que, a ver, que no era que el dinero no caía de Yo los tengo árboles. una ¿Cuál? que yo siempre la recuerdo cuando hablamos del tema del dinero y ahora pues que estoy como en todo esto, y es que me decían que el dinero no era soplar y hacer botellas, que eso no era tan Ok. fácil pues como uno lo pensaba. Ajá. Que no estaba debajo del colchón. Sí, eso también. ¿Qué otra cosa? Uy, es que hay tantos dichos alrededor ¿Tu del infancia dinero. cómo fue? ¿También fue así? O sea, ¿no te faltó nada o si viviste una infancia de escasez? No, mi infancia, la verdad, no fue de escasez. De hecho, creo que tuvimos una buena infancia. Mi papá trabajaba en un banco. Entonces, pues los bancos tienen para los empleados pues muchos beneficios, bonificaciones. Entonces, nosotras en ese sentido, pues como que vivíamos muy bien, cómodas. No había mucha abundancia porque yo creo que mis papás también tenían o venían como con sus creencias del dinero. Entonces vivíamos bien, pero pues obviamente como tratando de cuidar el dinero, de que no se acabara, de que no nos lo gastáramos y de que no se derrochara pues en cualquier cosa. O sea que ahí podemos decir que una creencia que viene de tu casa es que había que ser empleado, que había que Sí, seguir como una carrera en una empresa. oh sí, eso me lo dijeron a mí mucho y ahora que lo mencionas me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, yo estudiaba en un colegio donde el tema de como de las artes y todo esto pues estaba muy enmarcado. Entonces yo estaba en las clases de música, en las clases de dibujo, de pintura. Yo hice parte de un grupo musical en el colegio Mm, ujú. y también hasta de baile, imagínate. Y yo le dije a mis papás en una ocasión que yo quería estudiar música, ser música. Y ellos me dijeron que no, que cómo se me ocurría que yo iba a estudiar eso, que yo tenía que estudiar una carrera que me diera plata, que me generara un ingreso, porque de esas carreras así nadie iba a Ajá. vivir ni a sobrevivir, que lo que yo tenía que hacer era lo que nos han dicho a todos, yo creo, estudiar una carrera que le dé ingresos, que le genere estabilidad económica y quédese ahí hasta que se pensione. Mira que estás diciendo algo muy interesante. Nosotros cuando niños sabemos realmente qué queremos ser. Sí. Ahora la pregunta es, ¿por qué estudiaste entonces Uy, contaduría?
Buena pregunta. Cata, pues mira, yo estudié el bachillerato, digamos que ahí ya la situación económica de mis papás empezó a cambiar, porque mi papá trabajaba pues en el banco, como les dije, y de un momento a otro hicieron recorte de personal en ese banco y sacaron a las personas que tenían más antigüedad. Y pues allí salió mi papá. Mi papá llevaba trabajando en ese banco alrededor de unos 20 años más o menos. Y nada, un día le dijeron, chao, usted no vuelve más acá. Le dieron el bono, como dicen, vos no vuelves más por acá. Y ahí cambió la situación para nosotras. Obviamente, después de que nosotras cada 6 meses con las primas que le daban a mi papá, pues nos compraban ropa, nos daban gusto en cosas que quisiéramos, íbamos al club del banco los fines de semana a bañar, a pasear y todo, pues ya obviamente la situación había cambiado y pues teníamos que recortarnos en gastos y demás. Y fue compleja la situación. Yo recuerdo mucho que cuando mi mamá me contó que a mi papá lo habían despedido, yo ese día como que sentí, no Que se te sé, acabó el mundo. sí, y mira que no lo pensé por la parte como de los gustos o de que quién me va a comprar ropa o de dónde voy a tener pues las cosas que me gustan, no, sino que pues no sé, mi papá llevaba mucho tiempo en ese banco y yo dije, pucha, ¿y ahora qué va a hacer mi papá? Pues yo tenía como, ¿qué? No sé si 14 15 años Lo que más o pasa es menos. que creemos que el empleo es lo más seguro que hay. Y sobre todo anteriormente, ¿no? Sí, Porque claro. anteriormente un empleo, lo que tú dices, eran 10, 20 años. O sea, la Sí, persona hasta que podía te estar pensionaban. toda la vida en una sola empresa. Si hablamos de la actualidad, la gente no dura en una empresa. No, no, eso ya quedó en la historia, la verdad. Eso sí es cierto. Bueno, Cata, y entonces retomando, mi papá lo despidieron, yo por esa época yo estaba empezando el bachillerato, no tenía todavía los 15 años y empecé a estudiar en un colegio comercial. Entonces, pues en esos colegios comerciales enseñan, pues no es como decía mi papá, yo no quiero que usted estudie un bachillerato pelado, me decía así, yo quiero que usted estudie Con algo. con Ajá. algún énfasis. Entonces, pues para las niñas era contabilidad. Entonces, en ese colegio obviamente veíamos clases de ¿Era contabilidad y todo el contabilidad o la otra tema. opción era la de profesorado, cierto? ¿Cómo es que se llamaba eso? Pues en mi caso o en ese colegio era esa. Había otros colegios que era como industrial. Industrial Ajá. y el otro enfoque Sí, era hacia la enseñanza. sí, porque tengo varios primos también que son profesores. En una normal estudiaban ellos. Bueno, y entonces entraste Entonces, pues a... ahí empecé como mi relación con la parte contable y financiera. Me iba muy bien en las clases, me gustaba muchísimo todo ese tema. Terminé el bachillerato y pues yo decía, Juan María, ¿yo ahora qué voy a estudiar? Yo, pues mi papá no tiene para pagarme una carrera. Yo no tenía muy claro en ese entonces qué quería y pues el sueño de ser música ya me lo habían borrado porque pues me dijeron que Eso yo no no da iba a plata, vivir, ajá, eso no da plata. que qué ingresos iba a tener yo pues siendo música. Y nada, entonces eso quedó por allá en el olvido. Ya yo después quería ser azafata porque quería viajar y aprender muchos idiomas. Después estaba ya como con la parte de la salud, quise estudiar fisioterapia, pero pues digamos que eran carreras o profesiones que no estaban como a mi alcance porque pues no tenía quien me las costeara. Mi papá no estaba trabajando. Él tuvo algunos negocios después de eso, pero pues la verdad, sin mucho éxito. Entonces, pues a mí ya me tocaba mirar qué opciones tenía. Y mira que aquí podemos hacer un paréntesis teniendo en cuenta como lo que queremos hablar el día de hoy es hasta qué punto tú te preparas financieramente para este tipo de situaciones. Y ahora no sé si te lo has preguntado, ¿por qué tu papá no tuvo éxito en sus negocios? ¿Qué mentalidad crees que tenía después de haber sido un empleado? Sí, claro, yo creo que él siempre estaba en su cabeza con el tema de, pues de que la única forma en la que podía generar un ingreso era esa, siendo empleado, porque realmente con los negocios no le fue muy bien. Yo siento que mi papá ha sido buen administrador del dinero porque de hecho a él no le gusta como meterse en deudas ni nada de eso, él es como muy medido con sus gastos,
pero a la hora ya de tener un negocio, ahí sí Ahí la hago otro cosa cambió. paréntesis. ¿Sabes por qué? Porque yo hoy quiero que seamos muy conscientes con cualquiera de las historias que contemos de las cosas que nos suceden. ¿Era muy medido con el dinero o le tenía miedo a las deudas? ¿Por qué Buena se los pregunta. digo? Porque en mi caso, mi papá le tenía miedo a las deudas. Le tiene miedo a las deudas. Pero entonces ahí es donde ya cuando entramos en todo este proceso de sanación de las finanzas nos damos cuenta que la deuda no es mala. Exactamente. La deuda es buena si yo sé Utilizarla, utilizarla. total. Si yo esa deuda la voy a direccionar hacia algo que me genere más ingresos. De acuerdo, Pero el exactamente. aprendizaje que tuvimos, y estamos hablando de nuestros padres, o sea, estamos hablando de varios años atrás, donde no había educación financiera, No, donde no, ellos eso no se veía. tenían tan estable su trabajo que ya sabían con qué contaban, sabían qué se gastaban. Sí. Y sus deudas eran para su casa, tal vez para su carro, Ujú. para sus estudios y para de contar, Hasta ahí. pero no era la mentalidad de voy a crear un negocio, o por lo menos en el caso de nuestros hogares, ¿no? Porque pues obviamente hay también Hay muchos emprendedores, casos, exacto. hay de todos los casos. Hoy trabajamos en base a los nuestros, que eso, A nuestras experiencias de vida. exactamente. Entonces, a veces no es miedo o no es solamente el tema de la administración, sino es el miedo a que yo me voy a endeudar. Ujú. ¿Cómo yo voy a pagar? ¿Cómo lo voy a pagar? Porque una persona que emprende se endeuda. Eso Tiene que está invertir. implícito allí en el emprendimiento. Siempre que emprendes, es necesario endeudarte, pero como decías tú, Cata, las deudas, si se saben utilizar de forma inteligente, pues al contrario de tenerle miedo, pues pueden tener un beneficio para nosotros porque pueden impulsar nuestro negocio, esa deuda que adquirimos la podemos utilizar para invertir y nos va a traer un retorno. Entonces es más bien saber cómo utilizarla, pero pues como tú dices, en esa época no teníamos educación financiera y yo digo porque hasta en la época que yo estaba en el colegio no recuerdo que en algún momento habláramos de No, ese yo entré en tema, este tema no, de educación financiera después de la quiebra con la empresa, que ahí es donde uno empieza a entender el por qué fracasa, el por qué no tiene resultados y cuando empecé a buscar la sanación, porque es que tampoco nos dicen que la parte emocional, las creencias afectan totalmente el bolsillo. eso Cuando sí. entramos en todo este proceso de sanación es donde decimos, efectivamente tiene todo que ver con el dinero. Y no solamente nuestras creencias, sino las creencias que nos inculcaron nuestros padres y de allí hacia atrás, porque pues todo eso viene y recae en nosotros, solo que como tú dices, ya ahí somos conscientes de y empezamos a verlo desde otra óptica y a darle pues un manejo, porque pues sí, no se veía antes. Sí, porque iniciamos el podcast hablando de lo que habíamos escuchado. Esas son las Ujú. primeras creencias. Lo que escuchamos de nuestros padres, lo que vemos de nuestros padres, pero después vienen las experiencias que vivimos. Y ahí es donde tú estás contando la historia, todo lo que sucedió con tu papá y cómo vas llegando a la carrera que escogiste. Ahí se van adquiriendo una cantidad de creencias acerca del dinero, más lo que la sociedad que tenemos a nuestro alrededor, las parejas que llegan, bueno, Todo. todo lo que sucede a nuestro alrededor. O sea, creencias vamos adquiriendo todo el tiempo. Y al final una creencia no es ni verdadera ni es falsa. Ujú, exacto, sí. Pero todo eso nos va como aumentando ese librito de creencias que se van acumulando y que ya cada quien ve cómo las toma, si para bien o para mal, o si aprende algo de ellas y continúa su camino. Em, y eso es cierto, de verdad que al ponerme Es pues que así como en estoy retrospectiva. teniendo aquí algunas serendipias. Sí, sí, porque es que hay muchas cosas que a veces no nos detenemos a analizar o a pensar y todo eso afecta la relación que tenemos con el dinero. Bueno, para hacer corto el tema de por qué Oh, pero está súper estudié interesante porque mira contabilidad, que ya hemos ido sacando varias sí, cosas sí, eso es que cierto. seguramente están tomando nota y están diciendo, ay, me A acuerdo de mí esto, también me estoy pasó algo recordando esto. así, yo pasé Ujú. por una situación similar, sí. Bueno, el punto es que terminé el colegio y yo no sabía qué estudiar.
Y entre que no sabía, más bien pues era como que no, pues mis papás no tienen para pagarme una carrera. Así que llegó el SENA a mi vida. Yo por esa época, cuando terminé de estudiar en el colegio, nos habíamos acabado de mudar cerca del SENA. Entonces, pues mis papás me dijeron como que, Alexa, pues si todavía usted no sabe qué quiere estudiar o para usted poder estudiar tiene que primero como empezar a trabajar y que usted se pueda costear su carrera, pues estudie en el SENA. En el SENA hay técnicos, hay tecnologías, estudie algo con la contabilidad, pues que usted salió de un colegio comercial. Y yo, bueno, me inscribí. Resulta que no quedé como en esa primera lista de seleccionados. Y como unos 15 días, creo yo, antes de empezar las clases, pues me llamaron. Que algunas personas se habían retirado y que yo Que seguía pues allí en entrabas la ahí. lista y entré. Bueno, entré, estudié. Era algo corto, eran 6 meses de estudio y 6 meses de práctica. Entonces allí empecé a trabajar, empezó mi vida laboral como a los 18 años más o menos, empecé em, a hacer las prácticas en una empresa en la parte contable, en La Locura, la de los pastelitos, no sé si Ujú. la conoces. Allí empecé y resulta que terminé la práctica y me dieron la oportunidad de seguir trabajando allí, ya como auxiliar contable. Y pues nada, yo dije, pues madre, yo todavía no sé qué voy a estudiar, pero pues estoy trabajando en esto que está relacionado con la contabilidad, pues yo voy a estudiar contaduría. Y Así- un amigo que tenía pues Es allá en que la me empresa llegó a la también me vida, impulsó. entonces. Ajá, digamos que sí, fue así. Y ya después por cosas de la vida me enteré que pues mi papá trabajaba en un banco, como les dije, y él quería estudiar contaduría, imagínense. ¿Qué viniste a sanar? Pero él no lo estudió finalmente. ¿Qué viniste a sanar? No sé qué situación fue que se le presentó Interesante. y, y pues no pudo entrar el primer semestre, ni el segundo, ni de ahí en adelante, porque pues la carrera finalmente no la estudió, pero vine a estudiarla yo. Entonces, pues no sé realmente ahí, sí, yo creo que hay alguna relación Sí, con eso que claro. todavía estoy tratando de Todas las descifrar. carreras tienen relación con algo que vamos a sanar de la familia. Y si tiene que ver con finanzas, ¿qué pudo haber pasado en tus antepasados? Quiebras financieras, empresas, robos, bueno, tantas cosas que tú estás estudiando esto o estás ejerciendo para empezar a sanar toda esa información de los antepasados. Imagínate. Bueno, me va a tocar empezar a preguntar por la vida de mis abuelitos, de mis bisabuelos, a Eso ver es, qué fue lo que eso pasó. es biodescodificación. Ok, ok. Tiene Mira, mucho que aquí ver. vamos aprendiendo Y ahí cositas hay también. respuestas del por qué tenemos o no tenemos también resultado con el dinero o con los negocios. Sí, claro que sí, porque llegan momentos en los que nosotros también nos sentimos estancados o bloqueados con el dinero, que no sabemos qué nos está pasando, que llega el dinero, pero como que se va en deudas, volviendo al tema de las creencias y de los dichos, que así como llega, se va, que llegó y tenemos que pagarlo todo en compromisos que tenemos y no nos dimos cuenta en qué momento y nos quedamos sin dinero. Ok, bueno, entonces ya sabemos, primer paso, identificar cuáles son esas creencias que venimos arrastrando toda nuestra vida. El segundo paso, que podría uno decir, no, es que es empezar a reprogramar. Yo antes de irme a reprogramar, que hace parte del proceso de sanación, empezar a repetir frases, a creer que el dinero llega fácilmente, yo me iría un poquito más a analizar cuáles son las emociones y los miedos que me genera el dinero. ¿Cierto? ¿Qué situaciones, cómo se siente uno, por ejemplo, cuando te consignan, cuando te llega dinero a tu cuenta? Desde lo que yo vivía, me daba miedo. Me daba miedo ver plata en la cuenta sabiendo que tenía que pagar muchas cuentas, muchas obligaciones y yo cómo voy a distribuir esto. Entonces el sueldo no me va a alcanzar para todos los días. O normalmente tú pagas tus obligaciones, pero no estás contando
mercado, Ujú, de los acuerdo. alimentos, no estás contando, no sé, tal vez transporte, porque hay unos gastos básicos, ¿cierto? Sí, pero que a veces como que los dejamos a un lado porque tenemos otras obligaciones o responsabilidades de pronto con entidades financieras, entonces le damos prioridad a eso y dejamos como el resto de gastos para después. Entonces, entrando un poquito con el tema de la parte emocional, y los míos lo voy a dejar aquí a un ladito, porque tenemos que tocar este punto. ¿Cuáles crees tú que sería como lo básico que uno debería tener? Porque es que las personas creen que no se requiere un presupuesto. Es importante tenerlo. ¿Qué puntos yo debería colocar? ¿Cómo debería yo de llevar ese control? Así por encima. Bueno, mira, podemos empezar por algo muy básico. Como tú decías, ahora nos llega el dinero y empezamos a pagar, pero pues no sabemos ni qué pagamos, ni en qué nos lo gastamos, ni al final cómo distribuimos todo ese dinero. Entonces hay que crear como esa conciencia, ser conscientes de las responsabilidades que tenemos nosotros. Entonces, una recomendación pues es empezar a planear, organizar tu presupuesto. ¿Cómo lo puedes hacer? Distribuirlo en tus gastos básicos o tus gastos fijos que pueden ser el arrendamiento, los servicios públicos, la alimentación, como tú decías ahora, transporte, si te mueves bien sea en transporte público, si tienes vehículo, también el combustible. Ya distribuir otra parte de pronto para algo de entretenimiento, diversión, y también mirar una parte del ahorro también, porque eso es importante, o sea, no solamente es gastar y gastar, sino también eh, tener un ahorro, tener un fondo de bienestar, le digo yo, no digamos como de emergencia, porque pues suena a que va a pasar una situación compleja en la que vamos a tener que hacer uso de ese dinero, no, sino más bien mirarlo como algo que me va a generar bienestar y que a la vez con ese ahorro que yo tengo puedo invertir y eso me va a generar una rentabilidad pequeña, pero pues por algo voy empezando. Es que mira que lo que tú estás diciendo es bien importante porque nos enseñaron que el ahorro era para las vacas flacas. Ahí me llegó una creencia, ¿no? Ahorre para las vacas flacas. Sí, No. Cuando empezamos a cambiar nuestra mentalidad y a sanar con el dinero, es ahorrar para la inversión, para que eso me genere a mí mucho más dinero. Entonces no es para las vacas flacas y es saber organizarnos. Yo sé que muy seguramente quienes están escuchando, que fue como cuando yo empecé, porque recuerden que nos quedamos sin nada, que le quedamos debiendo a cada santo, que nos embargaron el carro, que quebró la empresa, que perdimos el apartamento. O sea, se les estoy hablando desde el conocimiento, que tú recibías 500.000 pesos, pero la deuda eran dos, por dar un ujú, ejemplo. sí. Entonces uno dice, pero yo cómo voy a ahorrar. Para eso pues hay que hacer una programación de la cual vamos a hablar ahorita un poquito, cómo yo puedo ir abordando o yo cómo puedo ir organizándome financieramente para que, listo, tal vez no voy a poder hacer un ahorro gigantesco, pero mi Pero mentalidad empieza a cambiar, puedo empezar a hacer un ahorro pequeño y lo más importante es crear un plan de pagos para poder salir de esto. Pero antes de que entremos en eso, no vamos a descuidar lo que te dije. ¿Qué emociones hay cuando llega dinero a mi cuenta? ¿Qué emociones hay cuando realizo un pago? Hay de pronto, ustedes de pronto tienen, o tú de pronto tienes algún ritual, alguna frase, algo que digas cuando realizas un pago. pues mira, devolviéndome antes de todo lo que conozco ahora, cuando yo recibía mi sueldo, pues obviamente me daba emoción, pero a la vez también me preocupaba por lo que tú dices, porque tenía que empezar a pagar todas las responsabilidades, las deudas, los compromisos que tenía y me daba como rabia de decir, ay, Imagínate. me llegó la plata y ya la tengo que sacar, ya tengo que pagar y no me va a quedar como para verla ahí, para ver que tengo plata. Entonces, inicialmente me daba eso, me daba rabia tener que usar mi dinero para pagar, pues sí, mis deudas o mis compromisos. Eso no me gustaba. Pero ahora, y después de empezar ya a escuchar un poquito más de educación financiera y ya temas pues espirituales y emocionales y toda nuestra relación con el dinero,
agradezco porque con ese dinero puedo suplir las necesidades o los compromisos que tengo. Entonces, si a veces como que por ahí me llega ese recuerdo de que, ay, tengo que pagar eso, digo, no, gracias porque tengo, cuento con el dinero para poder pagar todas esas facturas, todos esos recibos o el arriendo o la cuota de mi apartamento, lo que sea, pero agradezco porque ese ingreso que está llegando, pues lo estoy destinando para pagar mis responsabilidades. Que diferente fuera que no tuviera ninguna fuente de ingreso. Exactamente, además que hay que recordar que nosotros mismos adquirimos eso. O sea, yo adquirí la obligación de pagar un arriendo. Resulta que todo un mes tuve energía, Ujú, exactamente. entonces, ¿por qué no voy a pagarla? ¿Por qué me va a dar rabia? ¿Por qué voy a tener estos sentimientos? Yo utilizo algo. Cuenta. Cuando voy a hacer un pago, ya sea virtual, sea con tarjeta, sea que salga en efectivo del bolsillo, y a veces se me olvida, porque ojo, estamos en un proceso de aprendizaje, no somos materia terminada, tenemos situaciones en las que nos está faltando el dinero, en la que de pronto hay emociones, bueno, cantidades de cosas. Pero cuando yo realizo un pago, a mí me gusta decir, todo lo que sale de mi bolsillo, todo lo que sale de mi cuenta, todo lo que sale de mi tarjeta, me llega multiplicado 70 veces 7. Gracias, gracias, Qué gracias. interesante. Mira que yo en estos Y días te me había conecto mostrado. con la emoción. Ok. Ojo, importante conectar con la emoción de felicidad, de gratitud, porque eso viene, si no agradecemos tampoco va a pasar mucho. Claro, exactamente. Sí, la gratitud es una parte importante también en todo este tema del reconocimiento y de la relación que tenemos con el dinero. No es simplemente decirlo por decirlo, sino también, como dices tú, sentir esa emoción y agradecer. Yo en la pantalla de mi celular tengo una imagen muy parecida que en estos días creo que te había mostrado. No recuerdo muy bien cómo dice, pero es algo así relacionado como que con todo lo que yo gasto, invierto se devuelve multiplicado. Entonces es una frase que también me gusta, pero pues como que la recuerdo cada vez que veo la pantalla del teléfono, no cada vez que voy a hacer un pago que debería ser pues como esa Ujú. la forma de hacerlo. Pero sí, digamos que en la medida que uno va teniendo más información, ya se va cambiando como ese chip y va recordando como que no, o sea, mi Aquí relación es vamos diferente. a soltar tips. Por ejemplo, apenas llega el dinero no vas a empezar a pagar de una. Déjalo. Déjalo Déjalo en tu ahí. cuenta, espérate por lo menos hasta el otro día. Siente que ese dinero está allí, agradécelo, míralo, disfrútalo. A mí me gusta, por ejemplo, tener ahorros en Dollar App, que es una aplicación, porque me gusta tener ahorro en En dólares, sobre dólares. todo cuando me realizan pagos, transacciones a través de la cuenta, de una lo mando. O sea, por delante, saquen el ahorro. Eso es como cuando tú estás en una empresa, pides un préstamo y por delante te lo descuentan de nómina. Sí. ¿Qué pasa? Que tu mente empieza a decir, si el sueldo es de 2 millones y te quitan 500, tu mente se acomoda a que ganas millón y ¿Qué medio, cuentas exacto con el 1.500.000? ¿cierto? Sí. Es un tema de programación mental. Entonces, así mismo, llega el dinero y de una yo saco el 10%. Ah, me llegaron 20.000 pesos, saco 2.000 pesos. Me llegaron 200, saco, y así, yo lo saco inmediatamente. Si es en efectivo, pues también voy guardando en efectivo. Y he ido cambiando, cuando ya voy juntando, además que me encantan los billetes de 100.000 pesos, los verdecitos que están nuevecitos, Ay, sí. me encanta, pero yo voy juntando y los voy cambiando a dólares, a $100. Ok. Entonces yo tengo $100, 50 billetes de alta denominación. Ujú. Y algo muy bonito para esas relaciones, yo los tengo en un sobrecito, entonces yo los saco y yo empiezo a pasar los billetes A y yo los contarlos. voy contando, pero mira, no los cuento con la denominación real porque hay billetes de menos denominación, por ejemplo, 20.000 pesos, 50.000 pesos. Yo los cuento como $100, $200, $300 y lo voy sintiendo y voy pasando. O a veces digo 100 euros, 200 euros, Ahí 300 ya la euros. energía le va cambiando a uno y uno se va emocionando, yo creo. Claro, porque volvemos al mismo tema. Es una cuestión de energía. ¿Qué relación tengo yo? ¿Qué siento yo cuando el dinero llega a mis manos? Como Porque decías tú hace un rato.
y me acordé de algo también. Em, Llegaba la plata a la cuenta y con ese desespero de que llegó la plata, Tengo tengo que que pagar. pagar de una las cuentas, pues tampoco, o sea, como ese desespero de tener el dinero, ¿por qué? O sea, esa es una Es emoción darte el también permiso, ahí. es darte Ujú. el permiso de decir, tengo dinero en mi cuenta, la puedo tener, o sea, no pasa nada si no la pago en este momento y es esa gratitud, es sentir esa energía, bueno, es sentir todo lo que tiene que ver con él. A ver, entonces, ¿qué emociones? ¿Qué emociones surgen contigo cuando tienes que pagar algo, cuando recibes dinero? Me gustaría saber, ¿ya? Sí, sería importante que lo escriban ahí en los comentarios. Exactamente. Después de que identifiquemos las emociones, hay que gestionarlas. Sí. ¿Cómo podemos nosotros gestionar emociones? Cata, y tú eres la experta en ese tema. Podemos gestionarlas a través de la escritura, a través de la pintura, a través de la Meditación. meditación, a través del ejercicio. Hoy estábamos hablando en la tarde de algo bien importante y es que las personas no tienen en cuenta que la relación con el dinero es estar en equilibrio físico, emocional, espiritual. Sí, Físico. tiene que Y sí. yo te estaba explicando el por qué. Resulta que nosotros físicamente, si el, a mí el dinero me está generando miedo, entonces hormonalmente mis glándulas suprarrenales empiezan a generar más cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Entonces, si yo estoy estresado, ¿qué va a pasar? Puedo entrar en depresión. Sí. Si yo estoy estresado, mis pensamientos empiezan a dar vueltas. Si yo estoy estresado, no tengo creatividad. Pero si yo salgo a caminar, si yo hago ejercicio, si yo hago alguna práctica de meditación, lo que hago es que esa hormona está en equilibrio. Y si está en equilibrio, entonces tengo una mejor relación con el dinero. Sí, tienes Y razón. hay algo clave, si tú quieres tener dinero, debe existir creatividad. Sí, esa frase la dijiste hoy también en la tarde y de verdad que sí, es importante porque a veces como que nos bloqueamos porque no sabemos de qué forma generar otro ingreso y ahorita yo creo que las posibilidades son infinitas, pero está eso, está ese punto de tener esa creatividad. Y devolviéndome un poco a lo que decías del tema de la gestión de las emociones, mira que si tú estás estresado, depresivo, ansioso, pues las decisiones que tú vas a tomar van a estar como enfocadas hacia esos sentimientos que estás teniendo en ese momento. Entonces pueden ser decisiones que no van a ser acertadas y de las que después te vas a arrepentir. En cambio, con una mente clara, sintiéndote bien, sintiéndote sano, pues tú vas a estar mucho más consciente, más presente y vas a tomar decisiones pues mucho mejor, con mucha más claridad, revisando mucho mejor el panorama antes de decir o de tomar una decisión impulsiva de la que después te puedes arrepentir. Y ahí estás tocando un punto súper importante y es el impulso para las compras. Oh, sí. Yo creo que eso es, en la gran mayoría, uno de los principales errores a nivel financiero. Porque resulta que si vamos a la parte emocional, si vamos a las heridas de infancia, si vamos atrás, ¿qué ha sucedido en nuestra vida? Normalmente quienes son compradores compulsivos están llenando vacíos, ¿sí? Y si están llenando vacíos, entonces siempre tienen que estar comprando. Sí. Además, ahorita no nos ayudan mucho las nuevas aplicaciones que Ay, existen, Dios. Temo. ¿sí? Porque son aplicaciones en las cuales todo aparentemente es muy económico, pero entonces tú empiezas a llenar el carrito, a llenar el carrito, a llenar el carrito. ¿Qué estás llenando allí realmente? ¿Qué emoción estás intentando suplir? Es que son tantos temas a nivel financiero que podemos tratar, tantos tips, Es muchísima que aquí nos información, sí. quedamos cortos. Porque, por ejemplo, volvemos a hablar, yo lo hablo desde mis experiencias. A mí me gusta salir así mismo con billetes de alta denominación, porque mi mente me dice, tú tienes el dinero suficiente.
no te hace falta dinero, puedes estar tranquila, pero no quiere decir que porque yo salga con ese dinero me lo va a gastar. ¿De acuerdo? Pero está el otro panorama. Salgo con dinero y me antojo de cualquier cosa. No puedo tener dinero en mi Te bolsillo. desesperas con él en el bolsillo. Exacto. ¿Por Sí. qué? Porque no hay una educación financiera. Exactamente, sí, mira que es importante, pues obviamente el tema de de las emociones juega un papel bastante importante, como decíamos, en las decisiones financieras que tomamos, pero pues también si contamos con una muy buena educación financiera y si tenemos una buena planeación y somos disciplinados también con esa gestión del dinero, pues tal vez vamos a ser un poco más conscientes a la hora de tomar esas decisiones o de hacer esas compras impulsivas, como decías tú, y ya medirte un poco más. O hay un tip en una regla que he estado escuchando y que en estos días igual se le estaba dando a mi sobrina, y es que evalúes, te tomes 24 horas para pensar si realmente eso que tú quieres comprar es necesario, te aporta algún valor, y si te va a traer algo a retribuir de alguna forma eso que estás comprando. Que te tomes como ese tiempo para Claro, analizarlo. porque cuando son impulsos, si pasan 24 horas, las emociones bajan. Va bajando. Por Ajá. eso es que muchas personas que van a seminarios de motivación, la motivación les dura 24 horas, ¿sí? Tiene que haber un cambio real. A mí me gusta utilizar otra herramienta al momento de comprar. Yo realizo preguntas. Para mí las Ok. preguntas son vitales. Las preguntas a mí me empoderan y las respuestas me desempoderan, ¿sí? Entonces una pregunta que yo hago es, ¿realmente lo necesito? Y lo pregunto varias veces, ¿realmente necesito comprar esto? Y lo otro es, si te compro, ¿me vas a dar más dinero? Muchas veces la respuesta es no, Por porque supuesto. son esas compras impulsivas. Exacto. Y va de la mano, sí, tener una buena planeación, que tú tengas un presupuesto, que tú tengas claro cuáles son tus gastos, y de pronto sí darte gustos, pero pues que estén dentro de esos límites o dentro de ese presupuesto que tú ya te has establecido. Ok. Bueno, y que no se nos quede por fuera. ¿Cómo sería un pequeño plan de pago de deudas? Porque muy seguramente varias de las personas que nos están escuchando están en una situación de deudas compleja. Bueno, mira, te voy a hacer un resumen de varias cositas de las que ya hemos venido hablando. Primero, pues está el tema de organizar o planear tu presupuesto, que no es muy complejo, tú puedes hacer eso en una hoja, o en tu computadora en una hoja de Excel, y colocas tus gastos más importantes, como les decía ahora, arriendo, servicios públicos, tener otra parte para algunos gastos de entretenimiento, una salida a cine, algo así, y la parte del ahorro también. Con eso digamos que tú ya tienes un panorama de cuáles son tus gastos, si estás gastando por encima de lo que te ganas o por debajo de lo que te ganas, porque también eso pasa, y pues que ahí te está quedando como esa partecita para ahorrar. Ahora, si tienes deudas, bueno, pues primero, obviamente, así como listas, pues cuáles son todos tus gastos, sacar una lista de cuáles son todas esas responsabilidades financieras que tú tienes. ¿Y qué estrategias hay? Bueno, hay varias estrategias, obviamente. Yo les puedo mencionar dos. Una es la estrategia de la avalancha, donde ahí tú vas a empezar a pagar la deuda que más intereses te está generando. Entonces, te toca sacar un listadito de cuáles son esas obligaciones que tienes, el monto, qué interés te están cobrando, y empezar a atacar esa deuda más alta, porque al reducir ese tema de los intereses, pues ya te va a quedar un poco más de flujo de caja para poder empezar a saldar las otras responsabilidades. Esa es una. La otra es la de la bola de nieve. ¿Y esa cómo es? Bueno, empezar a pagar la deuda más pequeñita. Y así va subiendo y va subiendo hasta que ya puedes abarcar o pagar la deuda de mayor valor que tienes. Mira que a mí esa me resuena mucho, me gusta más. ¿Por qué? Porque si la persona es consciente y yo empiezo a pagar esas pequeñas deudas, eso mismo que yo iba a pagar
de esa deuda, lo empiezo a abonar en otra. Entonces, Exactamente. cuando uno menos piensa, ya estás pagando. Pero uno de los errores principales es que la gente, por ejemplo, con las tarjetas de crédito, solamente paga la cuota mínima. Ay, se me está bajando. No, Puedo sí, ir a pero comprar otra cosa. ahí estás pagando demasiado interés y eso es lo que muchas veces no estamos teniendo en cuenta. Pues con el tema de las tarjetas de crédito también hay que pues aprender a jugar. Porque, por ejemplo, cuando tú haces una compra, a veces te dan, bueno, te dan un mes obviamente para pagarla y el pago, digamos que lo tienes que hacer a los 15 días. Es decir, tú tienes el corte al mes, pero el pago como tal de esa deuda es a los 15 días. Es decir, que tienes 45 días más o menos para jugar. Entonces, tú podrías como llevar esa compra que hiciste a un mes y la pagas en ese tiempo y te estás ahorrando el tema de los intereses. Ahí te estás ahorrando un buen dinero, pero pues es cierto que no sabemos administrar o manejar muy bien esa parte y viene mucho ahí el tema de la impulsividad con el tema de las compras, porque vimos que liberamos un poquito el cupo, ay, me antojé de esta cosa, ay, necesito tal otra cosa que realmente no la necesitamos. Entonces, pues allí ya se daña como ese proceso que llevamos. Hay que ser muy disciplinados. Yo creo que eso es una parte bastante importante dentro de todo este proceso. Y otra cosa bien importante es aprender a leer los extractos Ah, sí, de también. la cuenta, de la tarjeta, de todo. Porque hay personas que no tienen ni idea, que les están haciendo cobro, que están pagando Ujú. impuestos, que les están haciendo, o sea, no Que los saben. seguros, que no sabes, bueno, a veces pasa que tú haces una compra con tarjeta de crédito y hay algunas que vienen programadas para diferirse automáticamente a 36 cuotas, que es como el plazo máximo Ujú. que tienen, y pues tú ves que estás pagando poquito, Poquitico. pero imagínate la carga de intereses tan alta que tiene esa tarjeta que estás pagando. Entonces es entrar, como dices tú, Cata, a revisar el extracto, mirar qué compras tienes, a cuántas cuotas lo diferiste, cómo lo estás pagando, qué otros cobros raros de pronto ves allí y empezar a atacar esa parte de las tarjetas que digamos que esa es una de las deudas en las que más tenemos o las que más se endeuda, valga la redundancia, a las personas y pues que es como más complejo salir. Ok. Entonces, si vamos como englobando todo lo que hemos dicho, ¿qué relación o cómo es mi energía con el dinero? Que fue como la primera pregunta. Yo, ¿cómo veo el dinero? ¿Sí? Identificar eso. Sí. Identificar nuestras creencias De acuerdo. de todo el proceso de nuestra vida. Organizar, no, identificar o crear un presupuesto de cómo estoy, en qué punto estoy yo el día de hoy. ¿Cuál es mi punto de partida a partir de este momento? ¿Qué emociones surgen al momento que llega el dinero o que sale el dinero o qué emociones hay alrededor de esto? Hacer un plan para poder empezar a salir de todo este tema de deudas. Gestionar las emociones, Importante. Sí, la eso es gestión de bastante emociones, importante. aprender herramientas para empezar a gestionar todas las emociones. Otra cosa es, ¿cuál va a ser la reprogramación que yo voy a realizar? Reprogramación, pues aquí hemos dado unos tips, frases, hacer afirmaciones, cómo yo empiezo a tocar el dinero, cómo yo... Eso es un tipo de programación. Organizarte. Mira que en estos días tuve una conversación con alguien que estaba muy endeudado o está muy endeudado, tiene muchas responsabilidades eh, y le da tanto miedo hacer un listado de cuáles son esas deudas que tiene que es algo que se sale de su radar, o sea, y yo creo que eso es importante empezar y tener esa claridad de cuánto es lo que estamos debiendo, porque ahí ya estamos como teniendo esa visual de cuánto es lo que vamos a requerir para poder cubrir toda esa responsabilidad que tenemos y en torno a eso empezar a armar un plan con el tema del ahorro, con la organización de nuestros gastos, porque a veces dentro de nuestro presupuesto tenemos muchas
gastos hormiga, como le llaman a veces, que bueno, las hormiguitas son muy trabajadoras, deberíamos ponerle otro Sí, nombre a esos gastos. ese concepto nos empezó a Sí, cambiar hay que después de una charla reevaluarlo. que escuchamos. Exactamente. No son hormigas. Bueno, esos, Son, ¿cómo es? Polillas, sí, son veámoslo más así bien como otro insecto. otro Esos insecto. gastos que no son necesarios, digámoslo así. em, y por ahí empiezas como a reducir un poco la parte de todo lo que gastas y puedes empezar a encauzarla hacia el pago de tus deudas y de tus responsabilidades. Mira, ¿sabes qué me llega ahorita que te dije lo de la charla? Súper importante es que debemos invertir en conocimiento, en educación financiera, como ese todo el tema que tú hablas contable, lo básico, porque si yo no conozco, pues lo ideal es aprender acerca de ello. Invertir en mi mentalidad, invertir en terapias para trabajar todo ese proceso de sanación. O sea, parte también de que yo pueda sanar la situación en la cual estoy o salir de la situación o estancada o bloqueada o como le quieran llamar, es también invertir en esa parte. No solamente en algo que me produzca dinero, sino que si yo invierto en mi mente, pues también así mismo voy a tener la posibilidad de crear. Volvemos al tema de la creatividad, porque así entonces voy a poder tener planes para poder generar ingresos. Otro punto que yo creo que no podemos dejar por fuera es el tema del amor propio. Uy, sí. No, sí, es que todo este tema del dinero sin querer involucra muchísimo las emociones y el cómo nos sentimos con nosotros mismos, yo creo que es parte importante porque si desde adentro no está funcionando algo, pues obviamente nuestro entorno Si yo tampoco siento va a ser igual. que no merezco, si falta amor propio, Por eso se va desviando el dinero, por eso llega y se va, por eso llega y les pagamos deudas, incluso hasta quedamos con deudas pendientes por cubrir, porque si no estamos trabajando también en nuestro amor propio y en ese merecimiento que es algo bastante importante, pensaría yo dentro de todo esto que estamos hablando, que uno a veces dice, bueno, dinero, emociones, pero tienen una relación bastante fuerte, que totalmente. es importante eh, sanar y trabajarla para que en nuestro entorno todo vaya cambiando para bien. Yo creo que nosotras aquí nos podríamos quedar horas. Y aquí no les hemos dicho ni un poquitico de todo lo que conocemos y de todas las herramientas que existen. Yo cada vez voy implementando más y más herramientas porque este ha sido un proceso no de la noche a la mañana, ha sido ya de varios años. Estamos hablando más o menos 2015, 2016, o sea, son más o menos ocho Bastante. años Ujú. donde empecé a hacer estos procesos para poder entender que el dinero era algo totalmente diferente. Y así como trabajándolo fuertemente, yo te diría unos 4 años, ¿sí? Como con un enfoque mucho más claro. Sin embargo, no quiero que vean que esto es complicado, ¿no? No, para nada. Y digamos que podemos empezar por algo muy básico, no es abrumarnos ni llenarnos de información que después nos va a estresar y hasta preocupar más, no, podemos empezar con cursos cortos, algo muy básico, que nos dé como guías o herramientas que podamos tener para, pues, para poder empezar a salir de todo ese de pronto estancamiento y aprender a manejar mucho mejor las finanzas y tener una buena relación con ellas. Y por eso no voy a dejar de decir algo aquí súper importante y es una bomba, porque yo sé que muchos de ustedes no saben, pero nosotras dos hemos creado una herramienta magnífica. Es una guía de sanación de 30 días para tu bolsillo y tu corazón. Así es una herramienta bastante bonita que creamos desde el corazón, Exactamente. donde van a poder tener herramientas diarias, tanto a nivel emocional como a nivel financiero, para que empieces a sanar esa relación que tienes con el dinero. Y volviendo a la pregunta que hiciste tú al inicio, ¿cómo es tu relación con el dinero? Si ese dinero fuera una persona, ¿cómo sería? Entonces,
Esta guía que nosotras creamos va a ser una herramienta bastante poderosa para que puedan empezar ese camino y les va a ayudar como con toda esta parte financiera y emocional de la que hemos venido hablando aquí en esta charla. Y lo creamos así como pasito a pasito de bebés, ¿no? Paso a paso. Día uno, tal cosa. Día dos, tal cosa. O sea, está paso a paso. Y algo bien importante, más allá de que tengan que invertir un montón de dinero, la idea es que cualquier persona pueda adquirirlo. Les aseguro que está al alcance de cualquier bolsillo. Así que yo no me voy a quedar aquí mucho tiempo hablando de esto, pero teníamos que contarlo, teníamos que decirlo. Claro que sí. Las personas que están viendo el podcast, que quieran adquirir este ebook, que es esa guía de 30 días en PDF, más varios bonos, van a escribir al WhatsApp que les voy a dejar en la descripción, podcast. Y con eso van a tener un descuento de un 20%. Les aseguro que les va a alcanzar, no se preocupen. Es supremamente asequible. Sí, la verdad sí. Eso es para todo el mundo. Ese va a ser el primer pasito para que ustedes empiecen a cambiar la situación financiera en la cual se encuentran. Obviamente nosotras vamos a estar ahí para acompañarlos, para apoyarlos. ¿Y qué más podríamos decirles? Yo me quiero ir de aquí, yo no me quiero ir de aquí sin decirles que es de mucha importancia que ustedes empiecen a amar el dinero. Es hermoso, o sea, no es un tema porque es que antes nos daba miedo, ¿no? Que si tenemos mucho dinero vamos a cambiar nuestra personalidad, que es que somos avariciosos. No. Me acordé de otra creencia. ¿Cuál? Que si tú agarrabas dinero te decían, vaya, lávese las manos, que esa Sucio. plata es muy cochina, que no sé Sí. qué, eso también. Entonces Ay, uno como que, no, por eso tampoco ahorita lo agarra olemos, uno. lo sentimos, lo disfrutamos. Sí, sí, la verdad sí es ¿Qué importante eso. pueden hacer? Límpielo energéticamente porque pues obviamente viene de muchas manos, pero no quiere decir que sea sucio. Es una bendición. Y nada, disfrútense el proceso, disfruten el dinero llega con total facilidad, gozo y gloria, todo está aquí, tienen las herramientas, hay muchas opciones y vamos a cerrar este podcast dándole las gracias a Alexandra porque créanme que el unir estos dos puntos de vista emocional, espiritual, con esa parte de los números, a veces uno cree que es imposible, pero es totalmente importante y me encanta que tú el día de hoy hayas venido a contar parte de tu historia y fuera de eso a regalarles tips. Claro que sí. Pues Cata, mil gracias por esa invitación también. Como les dije al inicio, era algo que tampoco me esperaba. Como tú lo dijiste, el tema de del dinero, de las finanzas y la sanación, como que yo decía, ¿eso qué tiene que ver? Pero ya vimos que está muy de la mano, muy relacionado. Y sí, aquí les dimos pues como un brochazo de muchas herramientas, de algunos tips que pueden tener para empezar a mejorar sus finanzas, su relación con el dinero. Y pues nada, súper agradecida por haber estado contigo en este espacio, mi Cata. Gracias a ti por acompañarme y les cuento que nos vemos en otro episodio con información de mucho valor, tal vez con otra historia, tal vez con un tema que les pueda ayudar a seguir creciendo. Es mucho lo que aprendemos aquí. Me encanta tenerlos y leo sus comentarios. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chao.